Bien, invitamos a entrar a David Lagos, que es docente de filosofía y nos hablará de la historia de la belleza a lo largo de la cultura occidental, de la historia occidental. Es docente en la Universidad Católica de Sapienza y ahora seguimos con las presentaciones. El magíster Rodolfo Alanía, que es un artista docente de esta universidad y autor del mural que encontramos frente al auditorio. El doctor Alberto Gamboa, docente de esta Facultad de Arquitectura, invitamos y le agradecemos, y el arquitecto Israel Leandro. También vamos a hablar de este tema de la estética. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación, ante todo. Trae mi agüita porque siempre me gasto bastante. Dicto en la Universidad Católica Sede Sapiense los cursos de filosofía, teología, y este ciclo también he estado dictando el curso de estética. Y bueno, por invitación de Simón y el señor Wilfredo, me pidieron que les hable un poco sobre el tema de la estética. A partir de la filosofía, ¿no? Bueno, primero que nada hay que decir que la estética es una rama de la filosofía, es una ciencia filosófica que versa principalmente sobre la pregunta de qué es lo bello, cómo se manifiesta lo bello, y si es que lo bello es posible de ser representado. Y al mismo tiempo, por esta última pregunta, involucra el tema del arte, porque es imposible pensar la belleza sin recurrir también al arte, ¿no? Y por lo tanto hace las preguntas también de qué garantía tenemos para decir que algo se llama arte u obra de arte, es decir, bajo qué criterio nosotros señalamos que algo es llamado artístico. ¿Es porque tiene que ser bello para que sea artístico o no necesariamente? Entonces yo lo que pienso hacer, simplemente después de darle esta panorámica de la filosofía, de la estética principalmente, es hacer un recorrido, un brevísimo recorrido, intentar hacerlo, de la historia de la belleza y cómo se ha realizado a lo largo de la Europa occidental principalmente. Por eso le pongo aquí la estética de lo bello y el arte. Muy bien, voy a parar un poquito más adelante. Tenemos que empezar con Hesíodo. Bueno, Hesíodo es, como ustedes saben, uno de los poetas griegos. Estamos en la época arcaica de Grecia, el siglo VIII a.C., y Hesíodo escribe uno de sus grandes textos, que es la Teogonía de Hesíodo, ¿no? Donde él cuenta básicamente cómo surgieron los dioses, toda la mitología griega. ¿Y qué nos dice Hesíodo con respecto a la belleza? Bueno, Hesíodo cuenta, a través de esta imagen lo podemos ver, es una imagen de Botticelli, la Venus de Botticelli. Él cuenta cómo surgió la belleza, ¿no? Y bueno, dice Hesíodo, lo sintetizo así, de que estaba Urano, el rey del cielo, del firmamento, y estaba Gea, la diosa de la tierra. Urano tenía muchos hijos con Gea, y Gea no podía dejar que esos hijos salieran a la luz, porque Urano no quería que sus hijos salieran a la luz. Entonces Gea, un poco incómoda por esta situación, hace que planifica una trama con sus hijos y les dice que quiere castrar al padre. Y bueno, les cuenta la trama a sus hijos se mueren de miedo por enfrentarse al padre, pero el único que es atrevido es Cronos. Entonces Cronos asiente en el plan de la madre, y el plan era el siguiente: cuando Urano fuese a invadir, a acostarse con Gea, Cronos saldría y con una hoz le cortaría el miembro, y así sucedió. Y el miembro de Cronos cayó en el mar, y de la espuma, de lo que salió del miembro de Cronos y de la espuma, salió esta mujer, es decir, la diosa Afrodita. ¿Cuál es la idea principal que nos quiere comunicar Hesíodo, que es importante para la mitología, pero principalmente para la filosofía? Es que el único Dios que sale a la luz
de todos los hijos que Gea no podía dejar salir a la luz es Afrodita. Por lo tanto, los griegos asociaron inmediatamente la belleza, que es Afrodita, a la luz. Lo bello es lo que causa esplendor, lo bello es lo que causa admiración, lo bello tiene que ver con la luz, y la luz siempre nos destella, es algo que nos impacta, nos asombra y nos atrae. Y el término que los griegos utilizaron para señalar lo bello como admiración, lo bello como algo que nos llama la atención, como que nos despierta, es el término kalón o kalos o kalón. Kalos significa en griego lo que es admirable a la vista, es decir, tiene que ver con la vista, con los ojos. Lo bello para los griegos era también la naturaleza, pero la naturaleza era bella, ¿por qué? Porque causa admiración. Platón, ya entrando un poco a la filosofía, en el Cratilo juega con el término kalón y kalos para darle una nueva significación, o mejor dicho, para reforzar su significación a partir de otro término griego que se llama kaleo. Y kaleo en griego significa llamar. Por lo tanto, lo que Platón quiere subrayar con respecto a la belleza, no solo como admiración y estupor, es que lo bello es algo que siempre te llama. Lo bello es algo que nos atrae. Lo bello es como cuando nosotros vemos algo bello, pensemos en cuando se han enamorado ustedes, quizá han visto una chica bella, un chico que les ha parecido bello. Lo bello es algo como que despierta en ti un atractivo, algo que tú no puedes no seguir, porque lo bello tiene esta característica, y que los griegos supieron descubrir bien, la característica de la irresistibilidad. Frente a lo bello, el hombre se ve atrapado, es algo irresistible. Por eso en otros textos que no los he colocado aquí, como son los himnos homéricos, que son de autoría anónima de la época arcaica también, señala justamente esto mitológicamente uno de estos poetas, diciendo que cuando Afrodita fue presentada, por ejemplo, al cortejo de los dioses del Olimpo, todos los dioses la deseaban y querían que fuese su esposa. Por eso es que los griegos también asociaron el tema de la belleza al deseo, y quien mejor ha explicado esto es el mismo Platón, en otro texto que es El Banquete. El Banquete de Platón es un texto, es un diálogo de Platón, ya estamos en el siglo V, es decir, estamos en época clásica, en el cual Platón inventa una cena, un banquete, donde hay un poeta que ha triunfado, que es Agatón, y que está celebrando su triunfo como poeta trágico en Grecia. Pero al banquete, Agatón invita a Sócrates, el filósofo. Bueno, después de toda la trama, hay una serie de personajes que van hablando con respecto a Eros. Es decir, el diálogo se centra en Eros. Pero lo importante de este diálogo es que Platón señala que Eros, en el fondo, es deseo, pero deseo del bello. Y Platón dice que lo que puede despertar el deseo es solamente la belleza. Y lo dice de este modo Platón en el Banquete 206d, dice que la belleza es pues la moira y la hilitilla del nacimiento de los seres. ¿Qué significa esto de la moira y la hilitilla del nacimiento de los seres? Significa que está recurriendo nuevamente al mito, pero para decir una cosa antropológica. Y lo quiero decir de este modo: la Moira y la Hilitía eran las diosas que estaban dentro de la mitología cuando nacía un niño. La Moira le indicaba al niño su destino y la Hilitía era como la partera. Entonces, cuando Platón dice que es la belleza, la verdadera Moira y la Hilitía del nacimiento de los seres, lo que está tratando de decir Platón es que la belleza es la que hace que en el hombre se produzcan y se generen bellos pensamientos. Es la que hace que el hombre de parir bellos pensamientos, como cuando uno también se enamora de alguien, ¿no? Uno se enamora de alguien e inmediatamente, cuando el enamorado le escribe el poema, la visita, se vuelve artista, se vuelve valiente. Es decir, es por la belleza que uno es capaz de producir cosas que antes no era capaz de producir, ¿no? Es la hilitilla, por eso, del nacimiento de nuevos seres, de la creación. Frente a lo bello, uno se ve impelido a producir cosas bellas.
pero al mismo tiempo es moira, es decir, es destino. Es decir, frente a lo bello, el hombre reconoce para qué está hecho. Porque cuando uno encuentra una cosa bella, una mujer bella, una poesía bella, reconoce que su vida está hecha para la belleza, que la vida vale la pena para ser vivida si es que existe esta belleza. Entonces, la belleza produce un conocimiento en el hombre para Platón, el conocimiento de saber cuál es la naturaleza verdadera de su deseo. El hombre para Platón es justamente un hombre erótico, es decir, un hombre que desea lo bello. Y este deseo de lo bello es el que ha movido toda la historia del arte. El hombre ha hecho arte, y con eso también la arquitectura, por este deseo de la belleza, por este deseo de lo bello que hay en el hombre. Por eso dice Platón, de ahí precisamente que sea grande la pasión por lo bello, que se da en el ser que está preñado y abultado ya por su fruto, porque lo bello libera al que lo posee de los grandes dolores del parto. Muy bien. ¿Cómo pasó esto a San Agustín? Ya entramos un poquito al periodo de transición, ¿no?, entre lo antiguo y lo medieval, que es justamente este hombre en la filosofía, San Agustín. San Agustín dice en sus confesiones que Dios es justamente esa belleza que desea el corazón del hombre, esa belleza de la que hablaba Platón, que despierta en nosotros el deseo de algo más grande, de algo que nos cumpla completamente, es justamente Dios. Y Agustín lo dice de este modo, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y fuera te buscaba yo, y me arrojaba sobre esas hermosuras que tú creaste. Tú estabas conmigo más, yo no estaba contigo. Me mantenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Llamaste y gritaste, y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera, exhalaste tu fragancia, la respiré y suspiro por ti. Te gusté y tengo hambre y sed de ti, me tocaste y me abracé en tu paz. Aquí San Agustín subraya tres cosas importantes. Primero, que esa belleza que en Platón era lo que correspondía al deseo del corazón del hombre es Dios. Segundo, que es por esa belleza, esa hermosura que Agustín tarde amó, que las demás cosas que él ve en la realidad son bellas. Dice Agustín, ¿no? Me arrojaba sobre esas hermosuras que tú creaste. Sabemos la historia de Agustín, o bueno, si no la saben, en breve. Agustín, antes de convertirse al cristianismo, Agustín tenía una vida altamente licenciosa, ¿no? Era maniqueo, pero además era sumamente mujeriego. Y de hecho él en las confesiones dice que tuvo un hijo producto de esa lujuria. Y él llama a su hijo el hijo de su pecado. Agustín, cuando se convierte al cristianismo, por los llantos de su madre Mónica ante el Señor, dice esto: tarde te amé, hermosura. Le está hablando a Dios, al Dios cristiano, tarde te amé. Y cuando yo pensaba que existías en las cosas de este mundo, pero en el fondo solamente este mundo y las cosas de este mundo eran un signo de la verdadera hermosura que eres tú. Y yo me estaba desgastando en amar esas hermosuras. Recordemos lo que ha dicho Platón, el hombre y los griegos, ¿no? El frente a lo bello es algo que nosotros no podemos dejar de amar, no nos resistimos. Agustín dice, yo amando estas hermosuras, pensaba que estas hermosuras me cumplían, pero en el fondo era la única hermosura que eres tú, capaz de cumplir toda mi vida. ¿Por qué? Porque la hermosura que eres tú la has donado a estas hermosuras, que es justamente lo que va a decir luego este otro autor, Pseudo Dionisio de Areopagita, en De Divinis Nominibus. Estamos en el siglo VI con este autor, es un autor bizantino también, netamente de la escuela neoplatónica, es filósofo también. Y él en este texto de Divinis Nominibus, que significa sobre los nombres divinos, dice que justamente uno de los nombres divinos es Dios, es decir, la belleza. Y él dice, lo bello suprasustancial es llamado belleza, a causa de la belleza que, por su parte, es donada a todos los seres según la medida de cada uno. Aquella que como causa de la armonía y del esplendor, claritas, de todas las cosas, lanza sobre todos a manera de luz las efusiones que los tornan bellos de su manantial, y llama así a todas las cosas, donde precisamente también dice belleza, y recoge en sí misma todo en todo. Entonces, ¿qué está diciendo acá Dionisio Areopagita? Está diciendo primero que la razón por la que las cosas de este mundo son bellas
es porque participan de una belleza suprasustancial, es decir, de una belleza trascendente, una belleza que las trasciende. Y cómo esta belleza que las trasciende, que es Dios, ha derramado su belleza en este mundo, utiliza una imagen, que es la imagen de la luz. Por eso es que nosotros vemos esta obra, que es la iglesia de Santa Sofía, que ustedes la deben conocer, la conocen perfectamente, estoy seguro más que yo, que es del siglo VI, es de la misma época de Dionisio de Areopagita y del mismo lugar, hecha por los arquitectos Artemio de Traies, un físico, y Isidoro de Mileto, matemático, ¿no? Y nosotros sabemos que esta obra de arte, pues si la miramos, simplemente vemos cómo deja traslucir toda la luz. De hecho, el arte de bizantino, y junto con un poco el arte gótico, va a tener toda una estética de la luz, toda una metafísica de la luz. Los vitrales no serían capaces de ser vistos si no fuera por la luz que viene de fuera. Entonces el templo era el lugar donde entraba la luz de Dios para iluminar la vida del hombre. Pero al mismo tiempo, tiene toda esta cantidad de vitrales, al mismo tiempo la cúpula, pues, ¿no? Que representaba, bueno, para los griegos, el círculo, la esfera, era el sinónimo de lo eterno, ¿no? Entonces el hombre que, parado en el centro, puede levantar la mirada y dirigirse hacia lo eterno, ¿no? Entonces todo el arte medieval estaba imbuido de un simbolismo. Todo era signo de algo, no es que había cosas que estaban puestas ahí sin ningún sentido, no, todas tenían un signo, porque toda la realidad era signo de una belleza más grande, que era la belleza de Dios. Muy bien, ¿cómo es el otro ángulo que tiene la belleza, que va desde los griegos, es la belleza que se puede ver y que se deja plasmar porque hay una clave para plasmarla, que es el número. Nosotros conocemos esta escultura, es el Doríforo o Canon de Policleto, es una copia, sabemos que este escultor vivió más o menos en el siglo V, más o menos antes de Cristo, y yo les he puesto al costado un texto de Filolao. Filolao es un pitagórico, es una de la escuela pitagórica de la época antigua. Y los pitagóricos, ¿qué habían descubierto? Que la causa de que algo sea bello es porque tiene número y por lo tanto tiene proporción y medida. La belleza, por lo tanto, a partir de los pitagóricos, está asociada a la proporción, al número. Y Filolao lo dice así: pues ninguna cosa resultaría clara, es decir, entendible, conocible a nadie, ni en sí misma ni en relación con otra, si el número no fuera su realidad. Ahora bien, al poner en armonía todas las cosas con la percepción en lo que al alma concierne, el número las hace cognoscibles y concordantes entre sí, de acuerdo con la naturaleza del nomos, es decir, de la ley, dándoles corporeidad y dividiendo las relaciones de las cosas singularmente, tanto de las ilimitadas como de las limitadas. ¿Qué está diciendo acá Filolao? Esto de la escuela pitagórica, muy antigua, que la causa de que algo tenga armonía, y por lo tanto de que algo nos parezca a nosotros bello, es el número. El número da medida a las cosas, y cuando las cosas tienen medida, cuando tienen proporción, se hace entendible al hombre y por lo tanto causa asombro, belleza. El hombre la puede entender. Y esto es lo que está tratando de decir Filolao. La clave de la belleza la encontraron los pitagóricos en el número y la proporción. Y de aquí para adelante esto dura hasta el Renacimiento. Miren esta escultura que es de Miguel Ángel, ¿no? El David, de 1501 a 1504, ¿no? Acá vemos de algún modo, un poquito reflejado el Doríforo, pero más realísticamente, ¿no? Porque en el Renacimiento lo que se intentaba imitar principalmente era la naturaleza tal cual es y tal cual está, aunque en algunos escritos del Renacimiento también lo que intentan imitar, en donde encuentran la belleza, es en la genialidad de la naturaleza, no tanto imitar la naturaleza como es, sino más bien imitar a la naturaleza en cómo hace la naturaleza. Y esto tiene orígenes en Aristóteles. Bueno, Miguel Ángel esculpe esta escultura, la vemos que está mucho más detallada en los brazos, en los músculos, en la cadera, el escorzo está mucho mejor elaborado, etc. ¿Dónde se resumen todos estos conceptos de la belleza como esplendor, como armonía? Los resume Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, señala que para que haya belleza se requieren tres condiciones.
Primero, la integridad o perfección, de manera que lo inacabado es por ello feo. Segundo, la debida proporción o consonancia. Por último, la claridad, de modo que a lo que tiene un color nítido se le llama bello. O sea, ¿qué quiere decir la primera característica? Dice integridad. Esto tiene un concepto metafísico detrás, un concepto filosófico detrás. Santo Tomás lo que está tratando de decir es que algo es bello si tiene todo lo que le conviene a su forma. Este es el concepto filosófico que está atrás de esa palabra integridad. Es decir, algo es bello si tiene todo lo que le conviene a aquel objeto que yo estoy intentando representar. Por ejemplo, si yo represento un ser humano y le pongo un ojo detrás por la nuca, no es bello porque eso no le conviene a un ser humano. Para que sea bello, lo que se representa tiene que tener todas aquellas cualidades que le convienen al objeto que yo estoy representando. Si le falta algo, es feo. De lo mismo modo como nosotros, si nos falta algo en términos de salud, es un mal, ¿no? Si nos privamos de una pierna, si nos quedamos sin un ojo, es un mal. El concepto de privación, que es igual a lo feo y que es igual a lo malo, está en este concepto de integridad. Por eso dice, para que algo sea bello tiene que ser íntegro, es decir, tiene que tener todo lo que le conviene a su forma. Segundo, tiene que tener proporción, lo que vemos en los números, medida, relación de las partes con el todo. Y tercero, tiene que tener claridad, lo que ya hemos visto con Dionisio de Areopagita. Esto pasa también a este arquitecto, ustedes lo conocerán mejor que yo, que es Alberti en el Renacimiento, ¿no? Dice, la belleza consiste en un cierto acuerdo y armonía de las partes con el todo, según un número, una proporción y un orden determinados, tal y como exige la Conchinitas, es decir, la ley absoluta y suprema de la naturaleza. Lo que quiero subrayar aquí es que la belleza del Renacimiento está en función no solo de la armonía de los números, sino sobre todo de las leyes que están en la naturaleza, es decir, de cómo la naturaleza es y cómo obra la naturaleza. Acá, en este contexto hay un quiebre, que es el quiebre manierista. El quiebre es en función de que los manieristas no retrataban la naturaleza ni seguían las leyes de la proporción y de las matemáticas tal cual nosotros lo hemos visto hasta ahora, en lo que voy exponiendo, sino que ellos más bien le hacen un quiebrecito. Esta es una imagen, por ejemplo, del Greco. Nosotros vemos en esta imagen, pues, pareciera que no guarda proporción los cuerpos. Si uno mira los cuerpos, parece que estuvieran mal hechos, no tienen una linealidad clara. Miren la pierna de Cristo, la pierna derecha de Cristo, es el bautismo de Jesús. Cristo está en este lado de acá, ¿no? El lado derecho. Está en diagonal, porque tiene que ver todo con el ascenso. Se mantiene entonces la idea del medioevo, de que toda la realidad es signo de algo que lo trasciende, o debe conducirnos a algo más elevado que es Dios, que es la belleza suma. Pero los cuerpos también son alargados. Miren la señora que está de verde, es un ángel, está como alargado, ¿no? En desproporción, ¿no? Las piernas son más largas que el cuerpo. Entonces, en el manierismo hay un cierto quiebre de la idea de belleza como proporción. ¿Por qué? Porque el manierista tiene una idea que la saca principalmente de Aristóteles, que la vemos plasmada en este señor, en Zuccari o Zúcaro, Federico Zúcaro o Federico Zuccari. ¿Y qué dice Federico Zuccari? Miren lo que dice: pero digo y sé que digo la verdad, que el arte de la pintura no toma sus principios de las ciencias matemáticas. Este es el quiebre con toda la idea de belleza antigua, ¿no? Que era proporción y número. Si alguien quisiera dedicarse a considerar y conocer todas las cosas a través de la especulación teórico-matemática y obrar con respecto a esta, además de un aburrimiento insoportable, sería una inútil pérdida de tiempo, porque el pensamiento del artista no solo ha de ser claro, sino libre, y su espíritu abierto, y no tan limitado por una dependencia mecánica de tales reglas, ya que en lugar de aumentar el espíritu y la vivacidad del arte práctico, le quitaría todo, porque el intelecto se envilecería, el juicio se apagaría, y quitaría al arte toda la gracia, todo el espíritu y todo el sabor. ¿De dónde saca acá Zuccari estas ideas que dice de que el arte no debe seguir las normas de la proporción y de la medida de la matemática, porque eso limita la libertad del artista? Es decir, ¿de dónde nace esta idea? Nace de una idea un poco aristotélica, que dice: a partir del arte se generan todas aquellas cosas cuya especie está en el alma. Es decir, tanto para Zuccari como para Aristóteles, el arte está dentro del alma del artista, está dentro del espíritu libre del artista, no está en una medida, en una proporción, está en el espíritu de lo que tú quieres crear, está en una idea dentro de ti. Y por lo tanto acá ya vemos cómo el manierista trata de
subrayar la importancia que tiene, más que el objeto que voy a representar y sus cualidades y conveniencias, o sea, lo que le pertenece, su proporción y su medida. La belleza parece que deja de tener como paradigma este modelo y empieza a tener como paradigma lo que el artista quiere plasmar, la idea que está en el alma, que puede ser confusa o no confusa, pero eso es lo más importante. Y Zuccari dice que el artista debe plasmar, por lo tanto, un diseño interior. O sea, el diseño del arte está en el interior, no está en la naturaleza, que es proporción, medida, etcétera, todo lo que hemos visto. El diseño está dentro. Y lo dice de este modo: diré que por diseño interno entiendo el concepto formado en nuestra mente para poder conocer cualquier cosa y actuar en el exterior conforme a la cosa pensada. De forma que nosotros, pintores, cuando queremos dibujar o pintar una historia digna, como por ejemplo la de la salutación angélica hecha a María Virgen, cuando el mensajero, se refiere al ángel celestial, le anunció que sería Madre de Dios, primero formamos en nuestra mente un concepto de todo cuanto entonces podemos pensar que ocurrió, tanto en el cielo como en la tierra. Después, de acuerdo a este concepto interno, con el estilo vamos dando forma y dibujando en papel, y después, con los pinceles y colores, coloreando en tela o en muro. Y me dirijo, dice, principalmente a los pintores, escultores y arquitectos, los cuales necesitan el conocimiento y guía de este diseño para poder actuar bien. ¿A qué diseño se refiere? El diseño no es el diseño de la naturaleza, el diseño no es el diseño de la realidad en orden y proporción. El diseño tiene que ver con el diseño interior, lo que el artista diseña interiormente. Pero Zuccari todavía tiene una relación con la naturaleza, porque dice que ese diseño interior lo saca un poco de la naturaleza. Es decir, en la medida en que yo voy pensando a partir del dato bíblico, por ejemplo, la salutación de la Virgen, lo que debió haber ocurrido, y a manera que yo voy pensando a partir de la naturaleza, que me va informando de un montón de ideas nuevas, yo voy diseñando interiormente una nueva idea sobre eso que voy a representar. Por lo tanto, lo que represento no es la copia fiel de la naturaleza, sino la copia fiel del diseño que yo he llevado a mi interior y que lo he construido. Ahora, ¿de dónde saca este concepto Zuccari? Zuccari mismo, en ese texto que se llama la idea de los escultores, pintores y arquitectos, Zuccari lo saca del mismo Aristóteles y lo dice. No he puesto la cita adrede de Aristóteles porque Zuccari dice así el filósofo Aristóteles, que es este texto de acá. Aristóteles, en su Metafísica, dice: nace el arte cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre las cosas semejantes, ¿no? Que es la idea que después va a tener Rafael también. Rafael dice que cuando quiere pintar a una mujer bella, mira a varias mujeres bellas porque la belleza está esparcida en cada una de ellas. No vemos la belleza así en su conjunto. Entonces la belleza está un poco esparcida, de tal modo que se hace una idea universal de una belleza que no existe en la realidad. Por eso el arte, como dice Panofsky, es un escritor teórico del arte, el arte de algún modo en la época renacentista, por los manieristas, intenta corregir la naturaleza. No solo imitar la naturaleza, sino corregir la naturaleza, porque la belleza está esparcida. Bueno, esta idea, tanto del manierismo, que se trata de, enfatiza el espíritu libre del artista, al margen de las medidas matemáticas, y por otro lado la idea misma del Renacimiento, porque los manieristas están dentro del Renacimiento, de imitar la naturaleza como Alberti según medida y proporción, va a entrar en conflicto en una discusión que se llama la querella. Esa querella es una discusión que hubo en la Academia de Francia. Ahí está la Academia Francesa, donde estaban escritores, poetas, artistas de la época. Estamos en el siglo XVII, en 1687 específicamente fue esta querella, en la cual la discusión era la siguiente, ¿no? ¿El arte debe seguir el concepto de belleza que está enclaustrado en la norma, en la proporción y en la medida, en el número y por tanto en un canon? ¿O es que el arte debe seguir más bien la libertad del artista? Y ¿cómo se desató la querella? Por este señor de acá, Charles Perrault, es un francés que escribió una poesía en la cual él ensalzaba a los modernos, diciendo que los modernos y el arte de los modernos era mejor que el arte de los antiguos. Inmediatamente recitó su poema que ensalzaba esto, saltó, protestó Nicolas Hulot, diciendo que no era así, que el arte de la belleza, el arte estaba en la época antigua, es decir, en la tradición, en seguir el canon, en seguir la tradición. Entonces este hombre, Nicolas Hulot, para resolver esta querella, había escrito años antes, en 1674 más o menos, había traducido un texto del siglo I después de Cristo, de un retórico que se llama Longino.
Y Longino, él había utilizado este texto para decir cómo Longino señala que para que el artista sea bueno, no solamente debe tener una naturaleza capaz, ¿no? Una naturaleza que lo disponga naturalmente, o sea, innato a la expresión artística, es decir, a lo bello, sino que al mismo tiempo tiene que tener una técnica, una disposición y, tercero, dice Longino, que debe de algún modo salirse un poco de la técnica, porque así han hecho los grandes genios. Los genios han construido no siguiendo el canon, no siguiendo reglas justas, sino saliéndose un poquito de la regla para crear cosas nuevas, pero siempre utilizando la regla, dice Longino. Pero bueno, Boileau utilizó este texto y le salió el tiro por la culata. En vez de favorecer a los tradicionalistas, los modernos dijeron, ahí está, tu mismo Longino dice que el artista debe salirse de las reglas. Y el concepto que manejaba Longino era el concepto de lo sublime. Y de hecho el texto se llama así, sobre lo sublime. Y dice Longino, ¿qué es mejor en poesía y prosa? La grandeza acompañada de ciertos defectos, la grandeza es decir, la genialidad, que por salirse de la norma, por ahí puedes tener algún defecto, o una correcta mediocridad. Aunque enteramente irreprensible y sin fallo alguno, las naturalezas superiores no están exentas de defectos, pues una perfecta precisión corre el riesgo de la trivialidad. O sea, para Longino, el que se mantiene en las normas, en lo correcto, en la medida del canon, que es un mediocre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que imitar? Si no hay que imitar a la naturaleza, no hay que imitar la belleza y la proporción, ¿qué es lo que hay que imitar? Dice, hay que imitar, dice Longino, la ruta que nos conduce a lo sublime es imitar y emular a los grandes. O sea, no debo imitar a la naturaleza, debo imitar al genio. La genialidad es lo que yo debo de imitar. Y para eso necesito salirme un poquito de la norma. Bueno, esto explica todo el arte de la modernidad, ¿no? Vemos a este hombre que es Duchamp, con esto ya concluyo. Duchamp en 1917, lo que ustedes están viendo que tiene a su costado es una obra de arte, por si acaso. Él estaba caminando por la calle, entró a una fábrica, sacó uno de estos urinarios y simplemente lo puso lo presentó en la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York como obra de arte, ¿no? La idea de que Duchamp más o menos era, bueno, ¿por qué necesariamente lo que llamamos arte es lo que está en un museo? Si también es arte lo que nosotros vemos incluso en un supermercado o en un urinario, o sea, todo es arte, o sea, cualquier cosa puede ser arte. Lo mismo pensaba, estas son obras de Duchamp, son obras de arte por si acaso, obras de Duchamp. Y esto también es Andy Warhol, ¿no? Con sus cajas brillo, ¿no? Unas cajas de jabón que uno se encuentra en el supermercado, bueno, ahora son obras de arte, ¿no? Y están en los museos, ¿no? Son obras de arte por si acaso. Entonces uno dice, bueno, esto también es una más contemporánea, 1967, Giuseppe None Las Patatas, está en el Museo de Arte Contemporáneo de Italia, es una obra de arte. Muy bien, ¿qué cosa es el arte? Entonces uno dice, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue el deseo de lo bello? Uno se pregunta, ¿no? Y con esto ya finalizo con una obra de Dostoyevsky y Platón, finalmente en la carta de uno de los papas. Dice Dostoyevsky, hace hablar a un personaje en una obra de los demonios, que es un personaje comunista, es un personaje socialista, y este personaje, Dostoyevsky lo hace decir lo siguiente: pero yo declaro, en el máximo grado de furor, pero yo declaro que Shakespeare y Rafael están en lo más alto de la liberación de los campesinos, más alto que el espíritu popular, más alto que el socialismo, más alto que la joven generación, más alto que la química, casi más alto que la humanidad entera, y quizá el fruto más alto que pueda ser. Ha sido conseguida la forma de belleza sin cuya obtención ni siquiera lograríamos vivir. Pero sepan ustedes que sin el inglés la humanidad todavía puede vivir. Puede vivir sin Alemania, puede vivir muy fácilmente también sin los rusos, sin la ciencia, sin pan, pero únicamente no podría vivir sin la belleza, porque no habría nada que hacer en el mundo. Y Platón, siglos antes, había señalado algo similar. Ese es el momento de la vida en que más que ningún otro adquiere valor el vivir del hombre, cuando éste contempla la belleza en sí. Es decir, ¿la belleza para qué sirve? Los artistas que hacen algo bello, ¿qué nos señalan? Que la belleza es aquello por lo que vale la pena vivir. Sin belleza el mundo sería aburrido. Por lo tanto, la tarea de los artistas, con esta ya finalizo ahora sí, la había señalado de algún modo también el Papa Benedicto XVI en un discurso que pronunció a 250 artistas en la Capilla Sistina en el 2009. Y él dice así: la belleza, desde la que se manifiesta en el cosmos y en la naturaleza hasta la que se expresa mediante las creaciones artísticas, precisamente por su característica de abrir y ensanchar los horizontes de la conciencia humana,
de remitirla más allá de sí misma, de hacer que se asome la inmensidad del infinito, puede convertirse en un camino hacia lo trascendente, hacia el misterio último, hacia Dios. El arte, en todas sus expresiones, cuando se confronta con los grandes interrogantes de la existencia, con los temas fundamentales de los que deriva el sentido de la vida, puede asumir un valor religioso y transformarse en un camino de profunda reflexión interior y de espiritualidad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a David Lagos, y creo que era una tarea difícil hablar de la historia de la belleza en 20 minutos. Y lo logró casi. Con algunos minutos de retraso, pero estamos. Ahora escuchamos al magíster Rodolfo Alania, que es un artista, y seguirá esta reflexión. Gracias. Muy bien, quiero felicitar a David por su magistral ponencia, también agradecer a la Escuela de Arquitectura por generar estos espacios que realmente nos permiten reflexionar en nuestra vida, ¿no? Entonces yo estaba pensando cómo ampliamos la idea, ¿no?, de la estética que hemos hablado, que tiene que ver con lo bello, y vamos a ver si realmente nosotros somos bellos, ¿no? Vamos a ver, habrá estética cristiana en todo caso si hablamos de estética, porque hemos hablado de estética en el proceso de la historia. Entonces vamos a comprender la parte estética en el sentido de que todo depende, ¿no es cierto?, en el sentido de lo bello depende por los ojos de donde lo veamos, ¿no? Ahí dice la idea de lo bello, y lo que no es bello, ¿no es cierto?, es muy diferente en diferentes culturas. No siempre para nosotros lo que es bello probablemente para otras culturas sean distintas. Incluso en nuestra misma cultura tenemos diferentes ideas. Entonces la pregunta es, ¿qué es estética cristiana? ¿Puso Dios en el hombre el deseo y la habilidad para crear cosas originales? ¿No es cierto? Que sean únicas, bellas, hermosas, ¿no es cierto? Y si eso es así, hay principios que la gobiernan, ¿no es cierto?, las normas divinas. Hay un cierto límite, hay un cierto, ¿no es cierto?, cierta lógica en esto, ¿no? Entonces, miren, aquí nos hacemos pregunta, ¿qué es la estética cristiana? Nosotros, si queremos arribar, ¿no es cierto?, a un término medio, por decir, necesitamos especificar algunas cosas, ¿no? El primer punto, aquí vamos a ver que la humanidad ha pasado por diferentes procesos. Entonces, hemos hablado de la estética, ¿no es cierto?, a partir de los griegos. Y les hago una pregunta, ¿había estética antes de los griegos? Sí, supongo. ¿No? ¿Había estética? No. Probablemente hasta el nombre estética se ha acuñado en algún momento, pero sí podemos hablar del concepto de lo bello. Entonces, el ser humano, ¿no es cierto?, a veces apartado de Dios, dice, tiene otra visión, a veces puede distorsionar, ¿no es cierto?, esa realidad y la verdad y los valores, ¿no es cierto?, la forma del arte también puede ser, ¿no es cierto?, ilustrado, como hemos visto, de muchas formas, ¿no? Si cuando ya nos poníamos en el último cuadro que nos ponían ahí de Duchamp, ¿no?, y cómo sabemos que ese es arte o no es arte, ahí ya nos ponemos en conflicto, ¿no? Y esa era la intención de Duchamp, de paso, ¿no?, para que la gente misma saque sus conclusiones y se pregunte y diga, oye, ¿eso es arte o no es arte?, ¿no?, al final. Entonces, si queremos acercarnos a la definición de la belleza, ¿no es cierto?, hemos encontrado algunos autores, ¿no?, normalmente para definirlo, pero cuando vemos hasta Platón, ¿no es cierto?, que planteó la teoría de la estética, él se preguntaba cuál era lo estético, trató de llegar, ¿no?, en su explicación, cuando quería explicar las apias, decía, ¿cómo lo hago? Entonces decía la forma de copiar, o si era la forma de imitar, y si era la forma de interpretar el todo, ¿no es cierto?, todo lo que pasaba. Él se hacía esas preguntas, ¿cómo interpretamos? Y aún así, hasta ese tiempo no habían llegado a esa conclusión. Entonces, para entendernos, para fines de nuestro diálogo, ¿no es cierto?, vamos a decir de esta forma.
La belleza es una experiencia sensorial, lo que nosotros sentimos, ¿no? Que integra tanto los componentes intelectuales, ¿no? Integra los componentes de la emotividad, pero sin embargo generalmente es influenciado por las emociones. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Algún joven me trae un recuerdo, estaba observando una obra abstracta. No entiendo nada, ¿no? Probablemente no había sido educado en ese tipo de apreciar, ese tipo de belleza. Entonces, siendo que la belleza es así, también es influenciado por el entorno. Te van a dar cuenta que el entorno influencia y determina que eso es belleza o que no es belleza. Entonces, ¿cuáles serían los factores que intensifican? No estamos hablando cómo nosotros aprovechamos esa belleza que sabemos, ¿no es cierto?, para comprender que eso es algo estético. Entonces, el objeto ideal, o sea, el objeto sensorio, van a comprender que todo lo que nosotros utilizamos, la armonía, el equilibrio, la proporción, el control, la perspectiva, todo lo que nosotros decimos, el punto dominante, el diseño, ¿no?, coherente, la identidad, la semejanza, va a permitir que algo sea más bello. Entonces, la armonía, ¿no? Esta sí, la última frase de aquí es mía. Dice: la armonía coexistente, el equilibrio de los elementos del lenguaje artístico, ¿no es cierto?, como puntos, líneas, planos, texturas. Ese equilibrio va a permitir que una obra sea más bella. Así que, ¿cuál sería el arte en el Edén? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? El Edén estaba ahí, recién salidito de la creación. ¿Y cuál sería el arte? ¿Qué opinan? La naturaleza. ¿Qué estaría haciendo Adán ahí, ¿no? Ahí observando, ahí. ¿Qué estaría haciendo? ¿Y cuál era el arte ahí? ¿No? Todo era bello, dice, ¿no es cierto?, cuando salió de la mano del Creador, ¿no? Y Adán va a encontrar algunas cosas que aquí yo los he anotado, ¿no es cierto? La estética es parte de la experiencia diaria. Todos los días nosotros valoramos. Y dice: eso no me gusta, no, eso sí me gusta. Valoramos. Y ya estamos haciendo una solución estética. Entonces ahí dice cuál era la experiencia del jardín de Edén. Puesto clasificado ahí del diccionario, dice: el gozo. El gozo es un sentimiento de alegría, de placer intenso, pero esa es una fuerza mayor, ¿no es cierto?, ante una cosa que lo impresione, no sé, los sentidos sensibles y, ¿no es cierto?, la sensibilidad artística afectiva. Un gozo. No habían pinturas, no habían esculturas ahí todavía, ¿no es cierto? Estamos hablando del asombro, ¿no? Mucha gente se asombra ahí. Antes era, el museo era casi mi casa. Todos los domingos paraba en el museo, ¿no? Entonces, realmente me asombraba y me paraba 2 horas ahí viendo una obra. Ahora regreso, ayer estuve en el museo y ya no es lo mismo, ya tengo otra idea, ¿no? Entonces, ¿no?, es maravillarse de algo, ¿no? Y todo el equilibrio, la armonía, ¿no es cierto?, es la proporción correspondiente adecuada en las diferentes cosas de un conjunto. Entonces, la estética, dice ahí, es una síntesis de factores intelectuales, emotivos, espirituales, que buscan comprender una totalidad de la experiencia humana. Nuestra responsabilidad es hacer que la vida sea más valiosa, ¿no?, mejor, ¿no es cierto? Todo lo que los artistas hacemos, que el sonido sea mejor, la organización de los elementos, de los lenguajes visuales, ¿no es cierto?, que sean expresados a su máxima expresión, y cuando se hace esa expresión es arte. Cuando llegamos a ese nivel es arte. No todo lo que se pinta es arte, pero cuando una obra llega a ser a un nivel artístico, entonces nosotros habremos logrado lo que llamamos estética. Por lo tanto, seremos testimonio, dice, del amor de Dios, ¿no? El cristiano le corresponde desarrollar el hecho estético, ¿no?, que le ayude a restaurar a la humanidad a la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la estética es muy importante para nosotros. El objetivo, miren, esta última, ¿no?, el objetivo último de la estética cristiana es que podamos crear, ¿no es cierto?, un carácter hermoso. Si todo el tiempo vivimos en un espacio, ¿cierto?, bello,
nosotros también vamos a tener una armonía completa cuando vamos a escuchar una buena música, cuando vamos a escuchar, ver una obra de arte. Nuestro imaginario cambia. Entonces habremos creado, ¿no es cierto? Si todo el tiempo tenemos esa experiencia, vamos a crear un carácter hermoso. Eso es ¿no es cierto?, la ampliación de lo que es estética desde la percepción cristiana. Nosotros podemos disfrutar en cada momento de esto. Bueno, agradecemos este momento, que haya muchos momentos de hablar sobre estética. Y dice, todo lo que hagas, aquí depende una frase, aquí pusimos una frase, dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo como para la gloria de Dios. Y si en algún momento ustedes quieren saber cuál sería el límite, porque nosotros hemos hablado de esto, no quiero perderme este momento para concluir, pregúntense algo. Todo lo que ustedes están haciendo, háganse una pregunta para saber si es o no es. ¿Ya? Háganse esta pregunta. Digan de Dios, lo que estoy haciendo, ¿le agradará a Dios? Nada más. Y ustedes se van a responder a sí mismos. Si su respuesta es positiva, entonces ese es el nivel cristiano. Y si su respuesta es negativa, ya ustedes saben cuál es su resolución. Así que Dios les bendiga. Bien, muchísimas gracias al artista Rodolfo Alania, y ahora escuchamos al doctor Alberto Gamboa, que nos hablará del juicio estético en la arquitectura. Buenas tardes. Agradezco a la facultad y a la universidad por darme esta oportunidad para dar un alcance, sobre todo desde el punto de vista de que nos trae este tema en ciernes hoy día, de la estética asociado a lo que es la arquitectura. Bueno, voy a decir más de lo mismo, como una extensión de lo que ya normalmente suelo decir en las clases de proyectos y más o menos la tendencia que tengo en cuanto al entendimiento de lo que vendría a ser la verdadera arquitectura. Me voy a referir un poco qué es lo que se entiende estética directamente en lo que es arquitectura. Básicamente es la filosofía, obviamente como disciplina, la filosofía de la belleza, y para el caso de la arquitectura viene a ser sobre todo como un juicio sobre la belleza de una obra, ¿no? De una obra arquitectónica, podría decir. Para esto me voy a remitir a uno de los principales críticos de arquitectura, que se llama Mierkegaard Todorov, que es bueno, tiene muchas especialidades, es lingüista, filósofo, historiador, crítico, teórico, literario, etc. Y ha trabajado pues, en universidades de renombre, ¿no? Como por ejemplo Harvard, Berkeley, Yale, Columbia o la Universidad de París. Es un poco de los referentes, el principal referente desde el punto de vista de la crítica arquitectónica para tener una valoración precisa de lo que viene a ser una obra arquitectónica, ¿no? Dice Todorov que para él el principio, sobre todo de la estética, es un principio de valor, ¿no? Valor estético, y para ese valor estético nosotros tenemos que asumir un valor de juicio, es decir, qué valoración nosotros de belleza damos a una arquitectura, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerla? Entonces, dice Todorov que para dar ese juicio de valor, pues previamente hay que pasar por un tema crítico, sobre todo de crítica arquitectónica poética, ¿no? ¿Y qué quiere decir la crítica arquitectónica poética? Simplemente quiere decir que para tener ese juicio nosotros previamente deberíamos haber analizado esa obra desde sus elementos, estructuras y sistemas para encontrarle posteriormente un juicio de valor, ¿no? Y asumir lo estético como un factor que viene después. Entonces, este juicio de valor, obviamente, es el fin que persigue, digamos, lo estético, ¿no? Dentro de la arquitectura. Bueno, siguiendo, podría decir que entonces que la estética, para los arquitectos, es decir, para nuestro caso, es una cuestión que viene a posteriori, no es una cuestión que es a priori, porque si fuera una cuestión que es a priori, nos conduciría directamente a lo que es el esteticismo formalista. ¿Y qué quiere decir el esteticismo formalista? Pues que es, digamos, el mayor cáncer que tiene la arquitectura. Es una valoración, un juicio previo, en cualquiera de sus formas. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando un docente te dice, por ejemplo, te dice, ¿no?, que tu proyecto tiene que parecerse
a un animal o tiene que parecerse pues a un ave, etcétera, ¿no? Tiene que tener una intención formalista. Eso quiere ser cuando es un mimetismo. O puede ser simplemente una metáfora, cuando te dicen que el concepto como debe evocar a tal o cual cosa, ¿no? Que es la imagen ausente, ¿no? Que esto ya lo trabajaron los formalistas en el siglo, a mediados del siglo XVIII, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI. Entonces, no debería ser una cuestión que es a priori, sino que sucede una cuestión que es a posteriori. Entonces, para la verdadera arquitectura, y la verdadera arquitectura es más ciencia e ingeniería poética, la búsqueda de la belleza no nos debe ser el principal detonante del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si directamente nosotros vamos a hacer el proyecto, vamos a recaer justamente en este formalismo, que es un a priorismo, que justamente es lo que padece gran parte de la arquitectura de hoy en día. Entonces, la arquitectura más bien debería encontrar una cuestión a posteriori, ¿no? Encontramos la belleza, pero como un premio amoroso a la verdad que tiene la arquitectura, pero después, no antes. ¿Vale? Entonces, si la artisticidad, por ejemplo, es la debilidad de la arquitectura, el esteticismo prácticamente es la destrucción de la arquitectura. ¿Vale? Entonces, para que lo entiendan un poco esto que les acabo de decir, que es un poco denso y hay unas cuestiones muy técnicas, lo vamos a ver en dos ejemplos arquitectónicos, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Ver arquitectura y cómo entendemos a partir de la arquitectura como una belleza, pero que aparece a posteriori. Entonces, vamos a mostrar dos obras nada más, donde vamos a identificar este juicio estético y esta belleza, normalmente, que deberíamos ver en una arquitectura. Antes voy a citar Immanuel Kant, no sé, creo que no lo han citado acá, pero digamos, Immanuel Kant prácticamente es el que descubre el espacio-tiempo, ¿no? O sea, nosotros no podríamos hablar de arquitectura si no hablamos del espacio-tiempo y del contacto en sí de la obra para devenir en un juicio estético. En este caso, esta obra este texto está sacado de la crítica del juicio. Bello es lo que agrada sin interés. Es decir, viene a consecuencia de lo que les había dicho anteriormente, que es una crítica a posteriori, no es una intencionalidad previa que se le da para ver a un proyecto. Entonces, no sé qué pasó. Vale, este les parece conocidísimo, es de la difunta arquitecta, y se nota aquí, este es el Centro Cultural de Azerbaiyán, ¿no? Obviamente para mostrar un poco el proyecto, pero como la crítica dice que primero tenemos que ir a mostrar instrumentos de proyecto, pues vamos a ver documentos de proyecto. Y esta es una sección, ¿no? Entonces la intención, me imagino, de Zaha Hadid era pues establecer esta continuidad de las envolventes de estas curvas gaussianas, ¿no? O un ente dinámico, ¿no? Pero aquí vemos, pues, claramente se nota pues, que es un envolvente y por dentro tenemos una arquitectura convencional, común y corriente, como lo podemos encontrar en cualquier sitio. Es decir, no se produce esa continuidad que tan ansiosamente ella podría, o digamos, enunciaba, ¿no? Y ahí está un detalle, ¿no? Y ahí se ve el detalle, ¿no? Que el envolvente va por fuera y la estructura, pues, digamos, sigue siendo convencional como la conocemos. O sea, no tiene nada que ver con tenedor ni contenido. Esta es una planta y en la planta igual seguimos encontrando esas formas sinuosas, pero a las áreas donde son áreas de servicio, áreas de extrema funcionalidad, pues obviamente se vuelve más ortogonal, ¿no? Entonces, es más información de la que podemos ver. Y aquí aparece la verdad, ¿no? Esta es la verdad de la verdad. Aquí aparece un mix de estructuras, no existe esa continuidad que nosotros podríamos determinar, entonces encontramos pues, estructuras de hormigón armado, encontramos diferenciales en cuanto a los espesores del cerramiento de esa misma envolvente, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito más de detalle ahí, ¿no? Se ve, es un mix de varios sistemas constructivos y lo peor sucede aquí, ¿no? Y es donde ya, o sea, para esconder un poco la forma, pues no se muestra la estructura como es como tal y procedemos a innumerables artificios, ¿no? Inclusive vemos ahí el entramado que viene de esta fachada ventilada, ¿no? Y el acabado me parece que es en cerámico, será una alineación de aluminio, etcétera, pero que tienen diferentes modulaciones y diferentes tramos, ¿no? Bueno, y estas son ya unas fotos del interior, ¿no? Para mostrar un poco esa sensualidad, un poco para ver, y esto, ¿no? Para la revista, ¿no? Un poco el
Y bueno, lo que un poco quería denotar aquí es esa sensualidad, ¿no? Eso bello que aparentemente, si fuera un apriorismo, pues obviamente cuando es apriorismo para la revista nos quedamos con esto, ¿no? Pero, ¿qué sucede? O sea, que la arquitectura tiene que ser bonita, o sea, tiene que ser supuestamente, entre comillas, bella para hacer un buen proyecto. Entonces vamos a ver otro proyecto que es lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor no es ni fotogénico, es una caja de zapatos. Ustedes la conocen, esta es la casa de fin de semana de Sejima, ¿no? Y pues vamos a ver documentos del proyecto, ¿no? Vemos la planta cuadrada de 13×13 con una extrema modulación, digamos, un grado perfecto de lo que vendría a ser la planificación y geometría, ¿no? Sobre todo la geometría, porque la verdad de la arquitectura es la geometría, o sea, esta es nuestra verdad, es parte de nuestra verdad, otra sería la construcción, ¿no? Aquí está la planta, totalmente libre, ¿no? No tiene casi, el edificio no tiene divisiones al interior, pero es toda introvertida, ¿no? Pero como lo hemos visto anteriormente, es una caja totalmente cerrada, casi no tenemos problemas de funcionalidad, pero se ha considerado inclusive todos esos recorridos, ¿no? Todas esas variantes que podrían tener en cuanto a la apropiación del espacio, y digamos, es todo fluido al interior. Es una sección del proyecto y vemos que la sección dice lo que dice la planta. O sea, si la planta es totalmente modulada, pues la sección también es totalmente modulada y todo lo que vemos es todo lo que hay. Pues es una verdad. Y esta es un poco la disposición axonométrica que tiene la estructura, ¿no? Con los elementos bastante delgados, bastante sutiles y los entramados un poco complementarios, ¿no? Tiene 3 patios al interior que hacen que prácticamente ese espacio se desintegre, ¿no? Y esto es por fuera, ¿no? Y a diferencia de la de Hadid, pues ustedes ven la de Hadid, a lo mejor a muchos de ustedes les llama más la atención, ¿no? Este tema, o ya les parece bello, pero la magia empieza a aparecer aquí, ¿no? Este es el interior. Este es el interior. Esto es otra cosa, ¿no? Es decir, no es complicado ni de construir, pero es complejo, o sea, es complejísimo ese proyecto, pero no es complicado como el de Hadid, ¿no? Y estas son fotos del interior, donde inclusive el tema de las simetrías, la limpieza un poco del material, son unas aberturas que tiene el patio, ¿no? Que puede cerrar y abrirse a la vez, y más fotos del interior, ¿no? Vale, entonces, aquí un poco se cumple lo que les había dicho, que es, ustedes me dirán, ¿qué proyecto les parece bello? Ahora, entre comillas, bello. ¿El primero o el segundo? ¿Cuál? ¿Están dudando todavía? ¿El segundo? Vale, entonces, yo lo dejo un poco para que ustedes vean cuál es con apriorismo, es decir, cuando nosotros vamos por la imagen y a dónde nos conduce, es decir, cuando tenemos una apuesta formalista para hacer el proyecto, y lo otro es cuando la belleza surge, ¿no? Que es a posteriori, es una consecuencia de hacer bien una arquitectura y no debería ser al inicio, o sea, no debería ser como una premisa del proyecto la preocupación exclusivamente estética. Vale, pues eso es todo lo que tenía que contarles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Este es un tema del que debatimos cada día en aula, me parece algo muy interesante. Pasamos la palabra al arquitecto Israel, que nos hablará de la aproximación a Louis Kahn. El barrido es sencillo, ya la primera exposición de una exégesis magnífica. Yo lo que voy a hacer es convenientemente agarrar lo que es pertinente al discurso y me voy a permitir los primeros minutos solamente enumerar lo que nos sirve para identificar el discurso final. ¿Bien? Primero, disculpar porque lo que yo tengo es el texto, o sea, como lo iba pensando en la charla, porque era bien complicado cómo juntar filosofía con arquitectura, entonces no se me ocurrió mejor idea que agarrar a un arquitecto filósofo, ¿no? Para ubicarnos,
del primer discurso de Platón que nos conviene para el caso es la teoría de las ideas, ¿no? O de los entes. Nos ubicamos en el tiempo, el Partenón, 430 a.C., el Erectión, 406 a.C., Alejandro Magno, 356 a.C., y Chavín de Huántar, del 850 al 200 a.C. Quiere decir que estas obras están muy cercanas al discurso de Platón, ¿sí? Y no solamente se puede hablar de estética en el lado cruzando el charco, sino acá también, ¿no? Si ustedes conocen la obra de Chavín de Huántar, ¿bien? Un discurso interesante de la teoría de las ideas, lo más sencillo, y disculpen la simplificación, es que existen dos cosas, ¿no? Lo tangible y lo intangible. O sea, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo percibir en el mundo real, y lo que no puedo percibir, o bueno, lo puedo percibir pero no lo puedo tocar, que es lo inmaterial. Eso es lo que necesitamos saber de este argumento. En el segundo es la alegoría de la caverna. Bien, no sé si la conocen o la han escuchado, pero básicamente que son unos tíos que están atados, encadenados, y ellos ven la realidad a través de sombras, de una luz que no pueden siquiera percibir. Porque si el mito te cuenta que hay proyecciones de sombras, es porque la luz está detrás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la interpretación de la realidad de ellos es sobre la base de un supuesto, ni siquiera de saber dónde es el origen. Y, bueno, sigue contando el tío Platón, diciendo que para que ellos puedan saber la realidad, uno tiene que salir. Pues, efectivamente, uno sale, ve la realidad, sale a la caverna, ve lo que existe, ¿y qué resulta? Que cuando regresa a la caverna lo quieren matar. O sea, no quiere que le diga que es la realidad al final, ¿no? La siguiente parte es de Menón. Eso está en los diálogos de Platón, que son varios. El discurso de Menón es bien interesante, de todos los diálogos que tiene Platón, porque en él hay tres partes. O sea, casi todos los diálogos tienen una consecución homogénea, pero este es bien claro que son cuatro partes. Primero es Menón con Platón, que es su amigo. El otro es cuando no llegan a un acuerdo, viene un esclavo, o sea, que supuestamente es inferior intelectualmente, pero que lo saca del cuadro. Tercero es Anito, Platón y Menón. Y el último vuelve a ser Platón y Menón. ¿De qué nos sirve esto? Si tú lees el diálogo, que te animaría a leerlo, el resumen básicamente es la discusión sobre qué es la virtud. Podemos cambiarlo por otra, qué es lo bueno. Podemos cambiarlo por otra palabra, qué es lo estético, qué es el ánima. Pero la lógica del diálogo es, yo te pregunto, tú me dices, pero la pregunta que yo te hago es conducida. Estoy diseñando tu respuesta a través de lo que yo quiero, ¿no? Rapidísimo, vamos a Aristóteles, 384-328 a.C. Me interesó bastantes citas bien chiquitas en un libro de Aristóteles. Dice, el bien es distinto a la belleza y las principales formas de la belleza son la simetría, el orden y la precisión. Esto en la Metafísica, capítulo 12. Lo estético aristotélico se basa en lo esencial, o es lo anterior, por lo menos de esta cita. Podemos contextualizarlo con lo que se ha dicho en la primera parte. El arte se basa en la imitación de la naturaleza, ahí lo llama mímesis, o lo mimético. ¿Bien? Eso implica que existe un anterior, que es lo natural, y yo, para crear belleza, lo traduzco, lo interpreto. Bien, a eso lo llama mimética. ¿Bien? Y una traducción que encontré, bastante 2000 años después, que al fin y al cabo, la belleza estética dignifica al hombre, precisamente por ser la búsqueda de la verdad. Es una interpretación que hace Luis Farré, que es un filósofo. ¿Bien? Ahora, disculpen la rapidez, pero para llegar al punto, todas estas partes vamos a sumarlas al final, que vamos a hablar de Kant, y vamos a saltar unos 1800 años hasta llegar a Martin Heidegger. Bien, 1889, 1976. Voy a enumerar obras que sucedieron en el momento que nació Heidegger y que murió. La Winslow House, que es de Frank Lloyd Wright, 1890-1894. El Unity Temple de Frank Lloyd Wright, 1908. Le Corbusier escribió su Personne Architecture, hacia una nueva arquitectura, en 1923. La Villa Savoia fue en 1929. La Casa Kaufmann en 1936. Y nos saltamos hasta la muerte de Heidegger, que curiosamente muere la arquitectura, que empieza con las Torres Gemelas de Minoru Yamasaki, y una nueva arquitectura que es el Pompidou Center de 1977. Me parece interesante cuadrar las obras con el arco de vida de Heidegger, porque Heidegger también tiene tres etapas como filósofo que definitivamente vamos a tocar acá. ¿Qué es lo que nos sirve de Heidegger? Ser y tiempo, Sein und Zeit,
de 1927, traducción de Jorge Dorrego del 97. La primera etapa de Martin Heidegger lo que propone es un término que a mí me ha cambiado bastante la forma de pensar, que es el Dasein, que traducido es el estar allí, el reconocerte tú como parte de la realidad, sin ser realidad, sino proyectado en ella. Es más fácil de entender de lo que piensan. Yo no existo en un tiempo, no existo en un espacio, sino existo anterior a ese, porque estoy reflejado en él. ¿Recuerdas la luz de la cueva, de la caverna? O sea, tú ves la sombra tuya, y por ver tu sombra te reconoces ahí. ¿Más o menos? O sea, no es que yo estoy, sino que yo estoy proyectándome al ser, de ser. ¿Ya? Y ¿para qué nos vamos a todo esto? Porque nos vamos a ir a alguien que jura y rejura que en toda su vida jamás leyó filosofía. Y solamente vamos a preguntarnos sobre la base de los términos que dice. Son citas textuales y, bueno, por si acaso, si no creen, está bien que no crean. Aquí están los discursos de Kant editados por Robert Townley. Son todos los discursos, las charlas que ha dado Kant a lo largo de su carrera, editadas en un libro. ¿Ya? Una pregunta interesante es, ¿no? El sentido de contemplar, de preguntarse de la belleza, cuando le preguntan qué es estética. O sea, él no dice que la estética es algo, sino él responde que es, o sea, el sentido de ver, el sentido de pensar. Ya de por sí ahí es la búsqueda de la belleza. Que en toda la arquitectura existe la cualidad espiritual. Toda arquitectura es potencialmente monumental. Entendiendo monumental, no como el hecho de grande, sino que puede trascender. ¿Bien? La estética como búsqueda de lo más importante. Y aquí lo más bravo para ustedes, ¿no? O para nosotros, que la arquitectura es un medio, no es un fin. Así como todo el arte. Si tú haces arquitectura como fin, entonces está cerrado. No estás buscando lo estético, estás buscando tu propia satisfacción. La arquitectura es un medio para engrandecer la naturaleza o la realidad. Otra vez, cogemos lo de Heidegger, que es clarísimo. O sea, la arquitectura es una proyección a la realidad. ¿Bien? El aceptar el hecho de no encontrarlo, o sea, no encontrar el absoluto a la perfección, es mejor que querer encontrarlo. Si llegas a encontrarlo, la arquitectura muere. A eso Kant lo llama el sentido, bueno, en inglés es the sense of wonder, ¿no? Que es el sentido de maravillarse. El sentido de maravillarse es lo que te hace buscar lo bello o lo estético. Y para terminar, de cómo Kant agarra lo de Platón, tiene una frase, es un aforismo que es muy interesante, no sé si lo habrán escuchado, que es what was has always been, what is has always been, and what will be has always been. Más o menos traducido, es que lo que fue, siempre fue. Lo que es, siempre fue. Y lo que será, siempre fue. Pues está sintetizando lo platónico, lo aristotélico, lo heideggeriano en una sola frase. Ahora, de alguien que nunca ha leído filosofía es raro. No, él juraba que nunca había empezado, había la primera hoja nomás del libro. ¿Y de dónde viene esto? Para un poco tocar una segunda charla, ¿no? Esto ya fue dicho por un tío que conocen bien en Eclesiastés, no está ahí en la charla, pero ese es Salomón, ¿no? En Eclesiastés 1.9, ¿no? En Eclesiastés 1.9 menciona prácticamente eso, ¿no? Que lo que fue hecho, lo que fue, eso será, ¿no? Lo que se hizo, eso será. No hay nada nuevo bajo el sol. Pues si la pregunta es, ¿qué vas a crear tú si lo que ya debe ser ya está hecho? Esa es la tranquilidad que dice Heidegger. Y para rematar eso, Heidegger dice que tú aceptas tu trascendencia a partir de que aceptas tu muerte. O sea que tú vas a ser un ser completo cuando aceptas tu muerte. En la arquitectura sería aceptar que tú no vas a poder crear nada nuevo, porque ya todo está hecho. ¿Sí? Muchas gracias. Creo que fueron bastante claros todos, pero igual tenemos algunas preguntas. Y empezaré con Israel, la primera. Sobre lo que estabas diciendo, la última cosa, Luis Kant, cuando va a Roma, se enamora no tanto de la arquitectura
en sí, sino de las ruinas. Un sentimiento que también habían tenido los románticos, que habían tenido Ruskin, que habían tenido otros. Y entonces, como si sus edificios se preparan a ser incompletos, ¿no? Buscan algo de incompletez. Siempre se trabaja con dos materiales, un material pesado y otro ligero, concreto y madera, concreto y acero y otras cosas. ¿Cómo lo ves esto? Magnífico, gracias. En la charla de 1961 de Ley y Reglas en la Arquitectura, él plantea una, disculpe, está mal dicho el término, pero dialéctica, entre lo nuevo, o sea, como lo que tú interpretas de la realidad, y lo que ya fue. Pero Kant plantea algo interesante, que es, que bueno, no lo encontré otros arquitectos, por favor me corrigen si lo hay, es que lo principal es lo que ya fue, porque ya está primero. Entonces tú no tienes ningún derecho a interpretar lo que está claramente. Vamos a ponerlo así, tú respetas a tus mayores, en tanto si tú vas a construir algo que ya existe, entonces respetas las ruinas, por más que sean físicas o no físicas. Para acá hay una diferencia interesante. Una ruina es mental, o sea, tú proyectas lo antiguo en el hecho y tú construyes la ruina. Por eso Kant hablaba en este discurso, Ley y Reglas de la Arquitectura, que la idea de la arquitectura que él planteaba es envolver de ruinas a los edificios. ¿No? ¿Cómo es eso? La demostración primera es el edificio de el Parlamento de Dhaka, en Bangladesh. Ese parlamento, cuando fue construido, se demoró casi 20 años en hacerse, y al construirse en plena guerra pakistaní con la India, Bangladesh era el niño pobre que está en medio. Eran dos perros gigantes que estaban peleándose, y los aviones que pasaban encima de ese edificio, ninguno se atrevió a tocar el edificio. Y cuando termina la guerra, empiezan a decir, oye, ¿por qué no tocaron eso? Porque todo está en ruinas dentro de ese edificio. Y decían que es una ruina, ¿cómo lo hemos tocado? Porque desde el aire tenía todos la semiótica, todo el estudio de signos que ellos tienen en su realidad. Estamos hablando de que cumplió su función, claro, cumplió su función y hasta ahora sirve, ¿no? Bien, gracias. Una pregunta que tengo para los otros. Me gustaría escucharlos todos sobre este tema. Y después se abre a las preguntas de cualquier persona del público. Un tema es sobre la utilidad. Hoy mismo se habla mucho de la arquitectura con una finalidad social, del arte que también tiene una misión social. Muchas veces que esto está dentro de un imaginario político, pero hay algunos que dicen que el arte tiene que ser finalizado a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo los ven? Bueno, evidentemente el arte como expresión, ¿no?, de una idea, la visibilidad sensible de una idea, tiene como finalidad expresarse justamente, ¿no? Aristóteles, cuando se pregunta sobre la naturaleza de la creación, específicamente poética, pero con ello se puede extender a todo el arte, lo hace justamente en el libro que se llama Poética, y él dice que en qué consiste la poiesis, es decir, la producción. El arte, podríamos extrapolarlo al resto, consiste en una imitación, en una mímesis. De las otras artes tiene, o sea, obviamente tiene que tener ese potencial de tener apropiación, ¿no? Y tiene unas actividades, y además, como consecuencia de todo eso, pues se logra el tema de la belleza, lo estético, ¿no? Pero tiene una vocación prácticamente de servicio, ¿no? Eso es lo fundamental. Bien. Mientras que los ponentes hablaban, había Darío que hace esta pintura, lo hizo en un tiempo muy rápido, y yo le daría un aplauso por cómo, ¿no?
esta performance durante la conferencia. ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes para uno de los ponentes? Bien. La pregunta es la siguiente y va dirigido al especialista en filosofía, ¿no? Se tiene entendido de que la percepción es, bueno, según Kant también, de que una persona observa o aprecia algo a partir de sus propias percepciones, ¿cierto? Entonces, si la percepción del ser humano puede ser maleable, porque uno va aprendiendo a lo largo de su vida y va considerando que algo es bueno, bello o feo, de acuerdo a una etapa, ¿cómo podríamos considerar a partir de nosotros que algo está bien o mal? ¿O habría que considerar las cosas en sí o el sujeto para referirse a una cosa, ¿no? En todo caso, ¿cómo podríamos conocer algo si siempre va a ser una percepción propia? Sumamente interesante la pregunta y altamente problemática, ¿no? Ahí es la pregunta básicamente es cómo reconocer que algo, por ejemplo, es verdadero, bueno, en este caso bello, ¿no? Que es justamente el criterio de cómo tener un criterio de juicio, ¿no? Hay un autor que básicamente a mí me fascina un poco, bastante, que se llama Luigi Giussani, que teniendo una orientación un poco platónica, señala que es por una correspondencia, ¿no? Es decir, cuando tú te das cuenta de que algo es bello, ¿cuándo te das cuenta de que algo es bello? Porque corresponde a unas exigencias que tú tienes dentro de ti, unas exigencias que son justamente de eso, ¿no? De belleza, de bondad, de verdad, ¿no? Es decir, lo bello es algo que uno reconoce, ¿no? Y es algo que le pertenece también, ya siguiendo un poco más a Aristóteles, es decir, los griegos, a la cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo dijese hoy día, ¿no? Esta cosa, digamos, hoy día esto es bello, ¿no? Y mañana ya no me gusta. Entonces, ¿dejó de ser bello o es que a mí ya no me gusta? Es decir, porque si el juicio de belleza depende de mí, entonces las cosas no son lo que son. Y justamente Aristóteles había dicho como premisa principal del conocimiento es que partimos de que las cosas son lo que son. Luego viene la percepción, ¿no? Pero si esto es bello hoy día para mí y mañana ya no es bello para mí, entonces, ¿qué hace que sea bello? No, la belleza le pertenece a esto, lo bueno le pertenece a las cosas. O sea, si mi madre hoy día me parece buena y mañana no me parece buena, entonces mi mamá no es buena o sí es buena. O sea, en sí misma tiene que tener una bondad ontológica, digámoslo así, ¿no? Y lo mismo como una verdad ontológica. El punto de vista es cómo yo llego a darme cuenta de esto, como si es que lo puedo captar. Y el hombre tiene una posibilidad de captarlo, justamente volviendo a este autor que se llama Luigi Giussani, porque dentro de sí lleva justamente el deseo o exigencias de verdad, de justicia, de belleza que va conociendo, que se le van aclarando en la medida en que va conociendo cada vez más objetos, realidades, experiencias que justamente corresponden a este deseo que yo tengo, ¿no? Si yo, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? Yo veo una chica que es bella, ¿no? Y me enamoro de ella, ¿no? Y la chica muere, digamos, por poner un ejemplo un poco trágico. ¿Yo he conocido la belleza o no he conocido la belleza? Sí, yo podría pasar 10 o 20 años y podría recordar, alguna vez alguien me podría preguntar, ¿no? ¿Alguna vez has conocido la belleza? Yo podría decir, sí, he conocido la belleza. Y he entendido qué cosa es la belleza. Claro, yo podría decir, una vez me enamoré, etc. Es decir, recurrir al objeto que me hizo conocer lo bello. Pero si el objeto me hizo conocer lo bello, quiere decir que lo bello existe, independientemente del objeto. O sea, pues simplemente porque yo conozco ya qué cosa es la belleza, conozco qué cosa es el bien, sino cómo juzgo cuando una persona hace algo malo o bueno conmigo. No es que depende simplemente de las circunstancias o de las cosas, sino que yo reconozco cuando algo es malo o bueno. Y lo mismo sucede con para ir a lo moral, ¿no? En el bien o en el mal, ¿no? No es que tiene que salir la ley para decir el bullying está mal, para que yo recién me dé cuenta de que el bullying está mal. El bullying siempre ha existido toda la vida, ¿no?
En mi colegio también hacían bullying, yo hacía bullying. Siempre existió el bullying, ¿no? Pero siempre intuíamos, siempre reconocíamos que algo andaba mal en esto que nosotros estábamos haciendo. ¿Cómo me doy cuenta? Mi mamá no me lo había enseñado, no es que... O la profesora no es que puso en la pizarra, no, ya el bullying es malo, entonces yo aprendí el bullying es malo, ya no debo hacerlo. O sea, no, yo ya lo sabía. ¿Y cómo ya lo sabía? Porque el hombre dentro de sí, dice, recurriendo otra vez a este autor, Luis Giussani, dice que conlleva dentro unas exigencias de justicia, de verdad, de belleza, con la que compara, con esta exigencia comparo lo que me viene del exterior y reconozco cuando algo es bello, cuando algo es bueno, cuando algo es verdadero, ¿no? Y es un conocimiento que, claro, no acaba nunca, no siempre lo voy teniendo. Lo mismo creo que sucede con la belleza, ¿no? El hombre llega a reconocer en el objeto cuando es bello y llega a reconocer también qué objeto tiene mayor belleza y menor belleza, ¿no? Cuál objeto le produce mayor fascinación o menor fascinación. Y creo que esto es más o menos lo que podría decir, ¿no?